Hoy es 27 de febrero de 2024, es martes, así que inteligencia artificial. En la parte de negocio, empresas, dineros y estas cosas, pues ninguna gran noticia, pero un montón de, pequeñas cositas que voy a repasar rápido, un poco para quedarnos con la pintura general de quién es quién ha comprado a quién ha entrado en un sitio, quién ha salido, en fin. Como digo, nada grande, pero mucho movimiento como es habitual ya en este... Bien, para empezar, Nvidia, que es la empresa de moda, presentó resultados y ha presentado un aumento de beneficios del 265% en 2023 frente a 2022. No está nada mal. Y sigue su camino firme hacia convertirse en la tercera empresa por capitalización bursátil del mundo. De momento sigue siendo la cuarta, pero tiene a Saudi Aramco a tiro de piedra. Esta semana ya ha pasado en algún momento Nvidia los 2 billones europeos de dólares de valoración, con lo cual Saudi Aramco está al caer. Lo que pasa es que, por otro lado, también cada vez estamos viendo más movimiento, de esto ya os hablaba la semana pasada, de empresas, igual que Nvidia quiere empezar a entrar en el software, porque el razonamiento es obvio: si tengo los chips, ¿por qué no voy a hacer yo el software que corre sobre mis chips? Luego del razonamiento a llevarlo a la práctica hay un salto, porque tampoco es aquello de sales a la calle y consigues a 1000 programadores de inteligencia artificial. Pero bueno, como movimiento estratégico y, digamos, sostenido en el tiempo, tiene sentido. Lo que pasa es que lo mismo han pensado los de software, pero al revés. O sea, si yo ya desarrollo software de inteligencia artificial, ¿por qué no me hago mis propios chips y dejo de depender de Nvidia? Entonces, por ejemplo, esta semana ha empezado a haber rumores de que Microsoft también está planeando desarrollar su propio hardware para inteligencia artificial. Google ya está con sus TSUs. Hablábamos hace poco de que Sam Altman, el de OpenAI, había ido a hacer una ronda de inversores para buscar financiación para nuevas fábricas de chips. O sea que aquí cada uno obviamente quiere depender lo menos posible de los demás. Y a Nvidia en algún momento le van a venir algunas malas noticias que tampoco le vendrán mal, porque hasta ahora lleva un año en el que todo le ha salido de cara. Dentro del grupito este de noticias rapiditas, una empresa de inteligencia artificial china que se llama Moonshot AI ha cerrado una ronda de financiación de $1.000 millones. China, la ha cerrado en China, y el principal inversor ha sido Alibaba, que es el que se apunta a todas estas también en China. Por su parte, Anthropic, que os recuerdo, Anthropic es la empresa que fundaron en su día varios ex OpenAIs, gente que salió de OpenAI por cuestiones, por decirlo así, de conciencia. Les preocupaba, en fin, el peligro que pudiera suponer la inteligencia artificial para la humanidad, y OpenAI en particular. Fundaron Anthropic. Anthropic desde entonces pues ha hecho varios desarrollos. Su chatbot es Claude, del que probablemente también hemos hablado en algún momento. Claude ya va por la versión 2. Bien, el caso es que han anunciado también que en el año anterior, en 2023, consiguieron un total de $7.300 millones de financiación. Los principales contribuyentes fueron Amazon y Google, que supongo que ya llega un momento en el que tienes tanto dinero que no sabes dónde meterlo y entonces inviertes en todo lo que te pasa cerca. Pero por otro lado también es verdad que Amazon, Google y los demás, los Apple y los Microsoft de la vida, en el campo de inteligencia artificial van todavía por detrás de OpenAI, y supongo que parte de su estrategia, aparte de desarrollar sus propios productos, es ayudar a que se desarrollen cuantos más productos mejor, para ver si en algún momento alguien sale con un competidor que realmente le plante cara a OpenAI. Así que Anthropic puede ser uno de ellos y le han metido pasta. Por otro lado, bastantes grandes también, Jeff Bezos, a título individual, no como Amazon, pero también Nvidia, la propia OpenAI y Microsoft han entrado con capital, me refiero, en la empresa Figure AI, que es una empresa que fabrica robots humanoides. Últimamente no he hablado mucho de robótica, que es un campo que por extensión se superponen muchas cosas con la inteligencia artificial, y que a mí además personalmente me interesa mucho desde que hice la carrera, de hecho, que por eso es mi especialidad. Esta empresita, de momento yo no le he visto hacer cosas espectaculares,
A ver, si por no ser espectaculares entendemos hacer robots humanoides que andan, se mueven, no se chocan con las cosas y tal, que esto ya en sí es un avance impresionante. Yo recuerdo de cuando en la carrera nos contaban y experimentábamos nosotros en nuestras propias carnes en las prácticas lo increíblemente difícil que es hacer que un robot, un bípedo, suba una escalera. Es un problema de equilibrio increíblemente complejo. Con lo cual ahora nos parece normal que cualquiera haga un robot bípedo que se mueva, que gire, incluso que pegue saltos, que suba la escalera, que la baje. Pero bueno, como es verdad que eso ya lo han hecho varios, pues en Figure AI tampoco he visto yo nada que llame especialmente la atención, pero supongo que a Bezos, a Nvidia, a OpenAI y a Microsoft les habrán enseñado cosas más interesantes como para que todos se pongan en fila para meter dinero, ¿no? Más noticias de negocios, en este caso sobre Mistral. Mistral, os recuerdo que era la empresa de inteligencia artificial francesa, prácticamente la única empresa europea con un cierto músculo a día de hoy en el mundo de inteligencia artificial. Pues a Mistral le han venido varias buenas noticias esta semana. La primera es que han anunciado el lanzamiento de su modelo, digamos, más potente, al que han llamado Mistral Large, y que es, digamos, comparable, no superior, pero comparable a ChatGPT 4. Y con esta misma noticia han anunciado ellos, conjuntamente con Microsoft, un acuerdo estratégico a largo plazo, en fin, esta jerga de negocios que a veces es difícil saber si tiene mucha o poca chicha detrás. De momento, esto se traduce en que Microsoft va a ofrecer en Azure Mistral Large como uno de los LLMs, y por otro lado Mistral va a poder entrenar a sus futuros modelos de inteligencia artificial sobre la infraestructura de Microsoft, que supongo que no le viene mal. Además de este acuerdo con Microsoft, Amazon también ha anunciado que va a incorporar a Mistral dentro de su, digamos, menú de LLMs que ofrece en su infraestructura. Y luego, como curiosidad, una cosa que me ha hecho gracia es que dentro de todos estos anuncios que ha hecho Mistral esta semana, ha anunciado que también ha lanzado su propio chat, digamos, su propio chat GPT-4. Mistral hasta ahora tenía un LLM, pero no tenía por decirlo así, un front-end. A ese LLM se podía usar Mistral, pero en chats, en herramientas de otros. Bueno, pues ahora ellos ya tienen su propio chat y le han llamado Le Chat, que me ha hecho mucha gracia porque en la película de Pulp Fiction hay un momento en el que John Travolta está hablando con el otro sicario y le está comentando Travolta que él ha estado trabajando en Europa también de matón, y el otro le pregunta, oye, ¿en Europa cómo son las cosas y tal? Y Travolta le cuenta, bueno, es todo más o menos igual, lo único es que, por ejemplo, dice en inglés, al quarter pound with cheese, they call it Le Royal with cheese. Y entonces el otro le pregunta, ostras, cosa más rara, ¿y cómo le llaman al Big Mac? Y entonces Travolta le dice, well, a Big Mac is a Big Mac everywhere. They just call it Le Big Mac. Entonces este Le Big Mac me ha recordado mucho al nombre que le han puesto los de Mistral al chat y le han llamado Le Chat. Estos franceses a veces son la pera. Bueno, y terminamos la parte de negocios con una sección que había sido habitual hace ya bastantes semanas y que había desaparecido, que es la sección de meteduras de pata, de empresas que se tiran demasiado pronto a la piscina poniendo a ChatGPT a hacer cosas, ChatGPT o sus colegas, los ponen a hacer atención al cliente, los ponen a atender reclamaciones, los ponen a hacer de comerciales y pasan cosas. En este caso, Air Canada, que por el nombre deduzco que es una línea aérea de Canadá, no he tenido el placer de usarla nunca, pues ha tenido un juicio y ha perdido el juicio y tiene que indemnizar a un pasajero. Era poca pasta, creo que eran $800, una cosa así, porque al parecer el pasajero se informó sobre unos billetes a través del chat de Air Canada. El chat Air Canada ahora mismo le ha dado las llaves del chat a ChatGPT y el chat en un momento dado le dio información incorrecta. No sé exactamente cuál fue el perjuicio que le causaron al pasajero, pero el juez le ha dado la razón al pasajero y, sinceramente, leyendo las alegaciones que había presentado Air Canada en el juicio, eran realmente de chufla. A ver, yo ya entiendo que los abogados de Air Canada les pagan todos los meses y cuando van a juicio no se van a rendir nada más entrar y tienen que decir algo. Pero eran argumentos de lo más peregrino. Creo que uno de los argumentos, no recuerdo exactamente, pero casi entrecomillados diría, que en un momento dado dijeron que ChatGPT, o sea, que ellos no eran responsables de lo que ChatGPT hiciera porque ChatGPT era responsable de sus propios actos. Esto ya entiendo que también esto es una actitud muy común en las empresas, lo de echarle el muerto a otro.
Pero hombre, echárselo a ChatGPT, que ni siente ni padece, pobre, dejadlo tranquilo. Un asterisco sobre esta noticia, porque a veces, cuando ya digo que ahora llevaba unas cuantas semanas que no salía ninguna de estas, pero en general cuando salían, no quiero que dé la impresión de que lo que estoy diciendo es no pongáis a ChatGPT a gestionar nada de la empresa porque todavía no está listo. Vamos a ver, recordad que el principio siempre es no comparéis a ChatGPT o a Mistral o a Phi o a Gemini con la perfección, porque entonces no vais a poner nunca nada en la empresa. Tenéis que compararlo con lo que haría un humano en su misma función, en su misma posición. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso este del Canadá, aquí la pregunta es, ¿los humanos, los agentes de atención al cliente humanos nunca dan información equivocada? Lo digo porque será la única empresa del mundo. Yo, personalmente, a mí me han dado información equivocada tantas veces en el banco, en Movistar, en Vodafone, en Iberdrola, en Gas Natural. O sea, hay tantas veces que llamas y un agente te cuenta una cosa, tú dices, bueno, me lo voy a pensar. Y cuando llamas 2 días después te atiende otro y te dice, no, eso que me dice usted no es así. Tú dices, ¿cómo que no es así si me lo dijo un compañero tuyo? Y es bueno, pues es tu palabra contra la suya. Entonces, el problema con ChatGPT sí que es que si el cliente ha tenido la precaución, pues por ejemplo, de sacar un pantallazo de la conversación, hombre, pues tienes más problemas, ¿no? Pero si no, lo que tienes que pensar es si ChatGPT va a cometer más o menos errores que los humanos, porque los agentes de atención al cliente van a cometer errores seguro. Y en última instancia, si los errores que comete se van a traducir en indemnizaciones o en algún tipo de penalización con tus clientes, también tienes que comparar eso con respecto al ahorro que te genera tener a ChatGPT, digamos, mando en plaza. Que sí, que esto tiene implicaciones éticas y morales, y de esas, si queréis, hablamos otro día, pero desde un punto de vista puramente empresarial, descartar una herramienta simplemente porque se equivoca, como si los humanos que hacen el trabajo ahora fueran infalibles. Entonces, lo que hay que hacer es las dos cosas. Primero, comparar a la herramienta con respecto al humano, se equivoca más o se equivoca menos. Y segundo, valorar el coste de las equivocaciones. Y a lo mejor resulta que sigue saliendo a cuenta porque se va a equivocar menos y sus equivocaciones van a ser más baratas que las de un humano. Ahí os lo dejo para que reflexionéis. Vamos al área de desarrollo, que es normalmente la más interesante. No es que el otro no sea interesante, pero esto de yo te pongo 2.000 millones, tú me das 300.000 y yo ahora voy a hacer un equipo multidisciplinar de tal. Hay tanto humo en el mundo de la empresa que a veces no sé muy bien si merece la pena incluso comentar algunas noticias, porque 3 meses después te das cuenta de que era todo falso. Desarrollo. La primera noticia que quiero comentar hoy tiene que ver con una empresa que se llama Grok. G-R-O-Q, Q de queso. Y la podéis encontrar en grok.com, supongo. No me acuerdo ahora si es grok.com o grok.ai, que ya sabéis que las 4 islas estas que tienen el dominio AI como país, de repente se han convertido en la isla más rica del mundo por metro cuadrado. Pero bueno, creo que es grok.com. Esta empresa lleva un tiempecito dando vueltas, porque se fundó en 2016. La fundó un tipo que se llama Jonathan Ross y que curiosamente fue el que estuvo en el equipo de diseño, y aparentemente él fue el principal diseñador de la primera TPU, de la primera Tensor Processor Unit de Google. O sea que es un tipo que sabe lo que hace, o por lo menos eso parece. Bueno, pues esta empresa Grok ha diseñado un chip y su propio chip y su propio compilador sobre ese chip. Al chip le han llamado LPU. Ahora todo el mundo está de moda cambiarle el nombre a la CPU. Empezamos teniendo CPUs y GPUs, luego llegó Google con sus TPUs y ahora llega Grok con sus LPUs. La L es de Linear, con lo cual LPU significa Linear Processing Unit. Y según el comunicado de Grok, tanto el chip como el compilador están diseñados especialmente para el tipo de operaciones que hace un LLM. Y podréis decir, pero esto ya no lo hacían las GPUs. Y es sí, pero no específicamente. Digamos que las GPUs dio la casualidad de que el tipo de arquitectura que tenían las GPUs para los juegos, para el gaming, se adaptaba muy bien al tipo de operaciones que se hacen en inteligencia artificial y que son básicamente operaciones con matrices. Entonces venían muy bien para multiplicar matrices, transponer matrices, combinar matrices. Lo hacían mucho más rápido que las CPUs. Pero, como digo,
no es que las GPUs se diseñaran para la AI, sino que mira qué bien que estaban ahí las GPUs cuando se empezaron a necesitar cantidades ingentes de procesamiento de matrices. Bueno, esta LPU de Groq está diseñada sabiendo ya lo que necesita la inteligencia artificial, con lo cual aparentemente mejora el rendimiento de cualquier chip que exista ahora. Bueno, podría decir que aparentemente y en la práctica, yo he probado, podéis ir a groq.com y probarlo vosotros, la velocidad de respuesta es espectacular, es inmediata, es aquello de tú casi no has acabado de teclear la pregunta y ya te aparece la respuesta entera en la pantalla. Es realmente muy rápido. Se podría plantear la pregunta de, hombre, pero ¿realmente es necesario que sea tan rápido? O sea, si un ChatGPT, un Mistral, ahora te tardan unos pocos segundos en contestar, me refiero en darte la respuesta correcta, la van escribiendo y a lo mejor en escribir toda la respuesta te tardan, ¿qué? 4, 5, 10 segundos, todo lo más. ¿Es necesario mejorar eso? Bueno, pues hay aplicaciones en las que claramente sí. Por ejemplo, la traducción simultánea. Si tú pretendes hacer que un inglés y un portugués se entiendan hablando con traducción simultánea, lo que no puede ser es que cada vez que hable uno, el otro tenga que esperar 10 segundos a entender lo que ha dicho, porque entonces la conversación va a perder bastante gracia. Y seguro que hay más aplicaciones que necesitan la traducción real, la generación de respuestas realmente en tiempo real, sin ningún tipo de retraso, ¿no? Sin ningún tipo de delay. Y además, parece ser que escalan mucho mejor estas LPUs que las GPUs, lo cual quiere decir que si hubiera que montar superclusters de LPUs, sería más fácil, más barato y consumiría menos energía que el equivalente de esos mismos clústeres con GPUs. Una duda que me surge con todo esto es, ligándolo un poco con lo que hablamos antes de Nvidia, con lo de que cada uno se está diseñando sus chips y tal. A ver, me parece un poquito raro que una empresa que ahora mismo es casi una startup, a pesar de que, como digo, lleva por ahí dando vueltas desde el 16, haya sido capaz de diseñar un chip completo enfocado en inteligencia artificial, pues eso, antes que Microsoft, antes que Amazon, antes que Apple. Me parece raro. Entonces, no sé muy bien si están engordando la parte del chip, cuando dicen que han diseñado un chip y un compilador. No sé si a lo mejor están engordando la parte del chip en el sentido de que han cogido un chip más o menos convencional, me refiero ya existente, al que le han hecho algún añadido y que realmente donde está la velocidad y donde está su gran innovación es en la parte del compilador. No sé si realmente es creíble que una empresita casi salida de la nada haya diseñado el mejor chip para inteligencia artificial pasándole por encima a todas las grandes. Pero bueno, como esto acaba de empezar, lo de Groq me refiero, espero que con el tiempo vayamos teniendo más información. Siguiente noticia, que continúa un poco con el especial que hice hace unos días sobre Sora y VGPA y todo el salto que se ha dado en la parte de generación de vídeo. Bueno, pues resulta que esta semana Google ha anunciado un producto que se llama Video Prism, como Video Prisma, pero sin la A del final, y que es un codificador de vídeo. El codificador de vídeo es una de las partes que se necesitan en cualquier inteligencia artificial de vídeo, es, digamos, como la primera parte. Pero no voy a entrar ahora en eso porque lo impresionante es el producto en sí, el decodificador, porque lo que ha conseguido es, según ellos, el mejor resultado en benchmarks, en varios de los benchmarks en los que se miden estos codificadores, y específicamente en los de reconocimiento de lo que está pasando en el vídeo. Por ejemplo, tú le enseñas un vídeo de una persona andando por la calle y cuando termina el vídeo le preguntas, descríbeme el vídeo, y él te dice, en el vídeo había una persona caminando por la calle. O le puedes hacer preguntas más específicas. Sí, imagínate que esa persona llevaba un libro. Le puedes decir, ¿de qué color era la tapa del libro que llevaba la persona que iba caminando? Y él te dice, verde. O sea que dentro de este debate que os planteaba en el especial sobre si las AIs de vídeo, tanto Sora como VGPA, entienden o no entienden la realidad, pues este Video Prism viene a sumarse al debate, porque realmente parece que entienden la realidad. Más en el sentido de VGPA, más en el sentido de Jean LeCun, que como os decía, cree que por donde hay que avanzar es porque las inteligencias artificiales sean capaces de abstraer el mundo físico, como hacemos los humanos,
Entonces va más en esa línea que en la línea de Sora, que reconstruye píxel a píxel y aparentemente de esa reconstrucción píxel a píxel emerge un entendimiento de la realidad, pero sea como sea, es un tercer jugador, no sé si está a nivel de desarrollo, porque Google cuenta en la presentación de la herramienta, no parece que esté tan avanzada como Sora y VGEPA, pero si esto sigue así, tiene muy buena pinta para sumarse a la competición. Y sin dejar este debate sobre si la inteligencia artificial entiende o no entiende la causalidad, y digo sin dejarlo porque esta semana ha habido un montón de artículos y de papers por ahí que me lo he pasado fantásticamente leyendo sobre justamente esa cuestión. El lanzamiento de Sora y de VGEPA ha puesto de todo el mundo, de repente a todo el mundo a pensar. No es que el debate no hubiera existido nunca, pero esta semana se ha disparado el debate entre los que creen que estas herramientas están entendiendo la realidad física y, digamos, la causalidad que hay en el mundo físico, o si son simplemente generadores de píxeles, ¿no? En fin, hay opiniones para todos. En general, yo de lo que he leído hay más partidarios del no, de que a día de hoy estas herramientas no entienden el mundo físico ni la causalidad, más partidarios del no que del sí. Yo, si tuviera que posicionarme ahora mismo, diría que quizá creo más que no, pero creo que estamos a punto del sí. Porque la causalidad no es nada, no es algo mágico, no es una cualidad intangible que tenemos los humanos ahí flotando junto con el amor y los sentimientos. La causalidad, en última instancia, es seguir construyendo patrones. En muchos casos, hacer patrones de los patrones, es decir, subir las capas de abstracción de patrones cada vez más arriba. Pero en el fondo, el proceso, lo que hay debajo, es lo mismo que nos ha llevado hasta donde estamos en términos de inteligencia artificial, quiero decir. En última instancia, y simplificando mucho, esto sigue siendo un ejercicio de regresión, si simplificamos mucho, de regresión lineal. Esto al final sigue siendo entender la dependencia de una variable de otras muchas variables, construir un modelo, ese modelo se convierte en un patrón, y si eres capaz de hacer patrones de esos patrones y sigues subiendo para arriba, habrá un momento en el que establecerás relaciones causales. Ahora, con los LLMs, lo que hemos conseguido es que la inteligencia artificial relacione conceptos lingüísticos, ¿no? Digamos, como sabéis, un LLM básicamente, dicho a lo bruto, lo que hace es posicionar todas las posibles palabras en una especie de espacio n-dimensional, con n siendo, creo que en el caso de ChatGPT tienen como 12.200, no sé cuántas, 12.228, creo recordar. Y créeme que lo estoy intentando recordar de cabeza, no he hecho el truco de parar el audio y mirarlo en Google, pero bueno, redondemos a 12.000. Entonces tú sitúas en un espacio de 12.000 dimensiones todas las palabras y cada vez que aparece una palabra en un texto, tú miras las que están más cerca de esa palabra en ese espacio de 12.000 dimensiones, con lo cual puedes tener muchos tipos de relaciones entre las palabras y puedes encontrar muchas similitudes dependiendo del contexto en el que está dicha esa palabra en ese momento. No hay relaciones, por decirlo así, unívocas. Bueno, pues ese mismo tipo de conexiones entre palabras, en algún momento el LLM de turno o el LRM de turno, el Large Reality Model de turno, lo que hará es establecer relaciones entre los conceptos que hay debajo de esas palabras. En fin, es un debate un poquito abstracto, pero os remito a los que no hayáis visto en su momento los episodios de La Mesa Limón en los que hablaba de esto, pues os remito a espero que en breve disponible, bueno, en breve no va a ser, pero en algún momento disponible mi ensayo al que ya he titulado Una teoría computacional de la existencia. Próximamente no, pero en algún momento estará disponible y abundo un poco más sobre estas cosas, pero como digo, el titular para mí es: la causalidad no es una cosa tan, iba a decir, no es una cosa tan complicada. Sí, es una cosa complicada, pero es que ya hemos avanzado tanto en cosas que nos parecían mucho más complicadas, como por ejemplo en que una inteligencia artificial hable, que yo no veo tanto salto entre eso, o entre generar un vídeo y abstraer los conceptos, las etiquetas que pueda haber en ese vídeo, hasta construir relaciones causales. Yo no lo veo tan lejos, a lo mejor me equivoco.
Cambio de tercio para hablar de una noticia que me va a permitir hacer palanca y contar una cosita interesante de la que creo que no hemos hablado nunca, que es el abreviado LoRa, y LoRa son las iniciales de Low Rank Adaptation. Pero antes, la noticia. Predibase, escrito, Predibase, ha liberado, es que esto de traducir directamente, ha presentado, digamos, más de 25 loras de estos que os digo. Lora, no confundir lora con una señora que tenga la nariz así como ganchuda y hable mucho. Lora, repito, iniciales de Low Rank Adaptation. Pues ha presentado 25 loras basadas en Mistral 7B, que según ellos mejora el rendimiento de ChatGPT 4 en las tareas específicas de cada una de esas 25 loras. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿y qué es una lora? Bueno, pues la LoRa, el Low Rank Adaptation, es una técnica de fine-tuning. Recordemos que hay 3 grandes pasos o 4 grandes pasos, si queréis, en el desarrollo y uso de un LLM. Por un lado está el pre-training, que simplificando mucho lo que hace es enseñar a hablar al modelo. Luego tienes el fine-tuning, que es esta fase de la que vamos a hablar ahora, donde lo que haces es especializarlo normalmente en una tarea, pues lo especializas en que, no sé, pues por ejemplo en que sepa conversar, o en que cuente cuentos para niños, o en que programe en Python. La tercera fase es la de alineamiento, que es donde le enseñas a comportarse, a ser educado. Aquí el problema es que cada uno tenemos un concepto distinto de lo que es comportarse y ser educado. Luego lo veremos cuando hablemos de la metedura de pata de Google. Y el cuarto paso es lo que se llama la inferencia, que es donde ya el LLM interacciona con el usuario y tiene que producir respuestas. Bueno, pues LoRa es una técnica para el segundo paso, para el fine-tuning, para enseñar al LLM a que haga una tarea concreta. ¿Cuál es la base conceptual de LoRa, de la Low Rank Adaptation? Bueno, pues al hacer fine-tuning a los modelos se observó que, obviamente, al hacer fine-tuning vas a modificar los pesos de la matriz original. El LLM, una vez que termina el pre-training, tú tienes una matriz, tienes un pedazo de matriz de pesos de 200.000 dimensiones, o sea, de 200.000 filas y columnas, y al hacerle fine-tuning modificas, obviamente, algo los pesos. Digo que modificas, obviamente, porque para eso haces el fine-tuning, para que el LLM se oriente más hacia una tarea determinada. Pero lo que se observó es que los cambios que se producían, si asumimos que después del pre-training tú tenías una matriz a la que llamemos matriz 0, y después del pre-training tenías una matriz a la que llamemos matriz 1, la matriz que provocaba el cambio de 0 a 1, que no es que exista en sí, pero por simplificar la cuenta, o sea, la diferencia entre la matriz 1 y la matriz 0, llamemos a esa matriz de diferencia. Bueno, por la matriz de diferencia era una matriz que tenía siempre un rango muy bajo. Sin entrar en detalles, pero es que a mí me encanta el álgebra, me ha encantado siempre. Que una matriz tenga el rango bajo, lo que quiere decir técnicamente es que tiene pocas filas y columnas que sean linealmente independientes de las demás, y esto, dicho a lo bruto y traducido así más para casa, quiere decir que tiene muchas filas y columnas que más o menos puedes eliminar porque la información que contienen no añade mucho a la que contienen las filas y columnas que vas a dejar en la matriz. Con esto me habrían suspendido en la carrera, me habrían expulsado de la carrera, pero lo digo aquí ahora que ya no me juego el aprobado. Bien, el caso es que al observar que en el fine-tuning el cambio de pesos se traducía en una matriz de diferencias de rango muy bajo, por decirlo también a lo bruto, se pensó, podemos hacer que esa matriz sea mucho más pequeña, le eliminamos todas las filas y columnas que son linealmente dependientes de las que se quedan, y al tener una matriz mucho más pequeña, con muchas filas y mucho menos columnas, al hacer las multiplicaciones de matrices, esto quita un montón de carga computacional y un montón de carga de memoria. Las matrices que tienes que guardar son más pequeñas y cuando las multiplicas, al tener menos filas y menos columnas, como todos sabéis multiplicar matrices, no os voy a decir cómo se hace, pero ya os podéis imaginar que es un montón de mini operaciones, pues al tener menos filas y menos columnas tienes menos operaciones que hacer. ¿En qué se traduce, por lo tanto, el LoRa? Pues el LoRa permite hacer un fine-tuning mucho más rápido, con menos capacidad de computación, con menos memoria, y por lo tanto
el fine-tuning, que normalmente era un proceso muy largo, muy costoso, de pasta me refiero, y de energía, se simplifica mucho. Y esto hace que puedas hacer fine-tunings, por decirlo así, más alegremente que antes. Hasta el punto de que, vuelvo al titular de la noticia, Predibase ha presentado más de 25 LoRas, más de 25 fine-tunings de Mistral 7B. ¿Cuál es el lado malo? Porque si solamente hay lados buenos, ¿por qué no se hacen todos los fine-tunings con LoRa? Bueno, pues al simplificar las matrices, pierdes algo de precisión general, digamos, de la precisión original del modelo, no de la precisión de la tarea. Pero en general, la velocidad y el ahorro de costes compensa mucho esa pequeña pérdida de precisión. Y otra cosa buena, que no he dicho antes, pero que añado ahora para que el LoRa tenga todavía mejor publicidad, es que no se aumenta la latencia en el uso, o sea, no se ralentiza el uso del LLM, porque tú al final lo que vas a hacer es tener un LLM con el mismo tamaño que el LLM original, es decir, con LoRa no aumentas el tamaño, o sea, no le añades las matrices, aunque sean pequeñas, a las matrices originales, sino que las mezclas, de tal manera que la matriz final tiene las mismas dimensiones que la matriz original. Así que tiene muchas, no solo tiene virtudes, pero tiene muchas más virtudes que defectos. Y relacionada con esta de Predibase hay otro par de noticias que incluyo en el mismo lote, porque tanto esta noticia de los 25 LoRas de Predibase como estas dos que os voy a dar ahora van en la misma dirección que ya por otro lado veíamos en semanas anteriores, que es cada vez más se están desarrollando modelos para dominios, para, digamos, campos de conocimiento y para tareas específicas. Estamos viendo cómo los grandes modelos generales, cada vez hay más empresas que lo que hacen es especializarlos. Los LoRas de Predibase son un ejemplo, pero también se ha presentado esta semana un LLM especializado en análisis financiero que se llama Fintral, porque es una mezcla de, o sea, se ha hecho basándose en Mistral y por eso Fintral. Está basado en Mistral 7B y según ellos mejora ChatGPT 4 en la tarea específica de análisis financiero. Como veis, cada vez más se trata no tanto de hacer un LLM que sea mejor que ChatGPT 4 en todo, sino de hacer fine-tunings y de hacer procesos sobre modelos que ya existen para mejorar en tareas específicas. Lo mismo con la segunda noticia que os quería comentar, que es el producto que se ha presentado un producto que se llama BioMistral, que es el mismo concepto que Fintral, pero aplicado para el dominio de la medicina. Una noticia diferente que tiene que ver con robótica, que ya os decía antes que quiero empezar a incorporar, aunque yo creo que en 2024 vamos a ver un salto considerable en el mundo de la robótica, pero de momento todavía estamos empezando a ver movimientos muy tímidos. Pero se ha presentado esta semana una cosita muy interesante. La han presentado la Universidad de Stanford junto con la Universidad de Columbia y Toyota. Han presentado un cacharrito que se llama Universal Manipulation Interface, por las siglas UMI. Este UMI es un brazo robótico con un framework que lo que hace es que permite que el brazo aprenda a realizar tareas manuales, por decirlo así, viendo cómo las ejecuta un humano. La idea es que un humano se pone este brazo robótico como si fuera un guante, por decirlo así. El brazo robótico tiene cámaras incorporadas, con lo cual el brazo ve lo que hace el humano, por decirlo así, en primera persona, ¿no? Lo ve observando desde el punto de vista del humano qué hace. Y una vez que ve cómo el humano lo hace, luego el brazo robótico es capaz de hacerlo solo. En los vídeos que han presentado, pues por ejemplo, un humano sirve un café en una taza, acerca la taza y gira la taza para poner el asa a la derecha. Bueno, pues el brazo robótico ve eso y luego el brazo robótico es capaz de servir el café en la taza, acercar la taza y girarla para poner el asa a la derecha, sin necesidad de que la taza tenga que estar siempre en el mismo sitio, la cafetera siempre en el mismo sitio y que la mesa sea siempre igual. Es decir, aprende la tarea independientemente del contexto. Entiende, digamos, cuál es la tarea y es capaz de replicar esa tarea en contextos distintos. Interesante. Y para terminar la pata de desarrollo, una sección sobre Google, que Google ha hecho muchas cosas esta semana, unas cosas mejor que otras, la mayoría malas, pero bueno. Bueno, para empezar, vamos a empezar por una buena, ha presentado dos modelos que se llaman Gemma, 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 y los ha presentado bien por Google con licencia Apache, con una licencia Apache muy permisiva y por lo tanto
open source para que la gente los use, experimente con ellos, desarrolle, con lo cual, como digo, muy bien por Google. Ha presentado una versión de 2 billones una versión 2B y 7B, que como sabéis son 2 billones y 7 billones, pero billones americanos, o sea, 2.000 millones de parámetros y 7.000 millones de parámetros, a los que ha entrenado respectivamente al de 2.000 millones de parámetros, lo ha entrenado con 2 billones europeos de tokens, y al de 7.000 millones de parámetros lo ha entrenado con 6 billones europeos de tokens. Para que os hagáis una idea de comparación, de orden de magnitud, Mistral 7B se estima que se entrenó con 8 billones europeos de tokens. Luego, estos están entrenados con algo menos, con 6 el grande y con 2 el pequeño. Pero bueno, Google ya los ha presentado como modelos lightweight, modelos ligeros, para que puedan correr en máquinas domésticas y que por lo tanto tengan el mayor alcance posible para aficionados, para desarrolladores, para gente que quiera juguetear con ellos. A ver, no van a correr sobre, el ejemplo que pongo siempre, sobre mi portátil, no van a correr, pero sobre ordenadores con una cierta potencia, incluso sobre VPS un poquito bien equipados, pues van a permitir que mucha gente juguetee con ellos y, quién sabe, produzcan avances interesantes. Esta es la gran virtud del open source. Siempre vas a ir más rápido si hay 1 millón de personas trabajando con tu modelo que si hay 1.000. Los 1.000 de tu empresa, por muy listos que sean los 1.000 de tu empresa. Google ha dicho que en sus benchmarks ha mejorado a Llama 2, en los modelos estos Gemma, en algunos benchmarks, en otros no. Pero bueno, los ha puesto disponibles en 2 versiones. Una versión, digamos, pura, por decirlo así, una versión a la que ha llamado base, y otra con lo que se llama Instruction Tuned, o sea, con ajuste de instrucciones. Estas son las que llevan el sufijo IT por si las buscáis y las queréis utilizar. Solo están entrenadas en inglés, no son multimodales, nuevamente son modelos ligeros. Google no pretende que estos utiliza, entre comillas, la misma tecnología que Gemini. Lo que he visto por los primeros análisis es que lo que utiliza es el mismo tokenizer que Gemini. No sé si algo más, pero bueno. Por otro lado, en la parte, digamos, menos buena, Google sigue siendo increíblemente torpe al presentar sus productos. Esta semana ha presentado un producto al que ha llamado Gemini Business, que se supone que es un tier de pago, pero por debajo de Gemini Enterprise, que cuesta $20, que tiene parte de las funciones de Enterprise, pero otras no. Mirad, yo, de verdad, hasta que no despidan a todos los de marketing de Google, yo no voy a seguir hablando del lanzamiento de productos porque es un coñazo. Es imposible enterarse de lo que es cada uno, de lo que hace, de cuánto cuesta, de qué incluye. Entonces, chico, tenéis mucha pasta, hacer la comunicación mejor. También me voy a negar a entrar en el rollo este del desastre que ha sido la presentación del Gemini Pro 1.5, cuando ha empezado a generar imágenes de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, negros, mujeres asiáticas, en fin, cuando le han pedido que genere imágenes de los Founding Fathers de los Estados Unidos, y ha presentado al típico tío con casaca y con melena así, con rizos en las orejas, que también era negro, o a 2 mujeres dándose un abrazo mientras fundaban los Estados Unidos. De verdad, yo ya entiendo que en California van muchos pasos por delante de nosotros en el avance de la especie humana, pero cuando hacen este tipo de cosas es que te dan ganas de, como dice alguien que conozco, hay que volver a poner en el Código Penal la pena de 2 guantazos, porque alguno de estos se merece 2 guantazos y ya está. Dicho eso, se ha montado el pollo que se ha montado, supongo que lo habéis leído. Google cayó de repente en bolsa un 4,5% en un día, tuvo que retirar el Gemini Pro 1.5, porque claro, esto es lo de siempre. Como no puedes tener contento a todo el mundo, de repente, si tú no sacas soldados nazis negros, se te quejan los que creen que hay que poner diversidad en todos los lados. Pero si sacas soldados nazis negros, entonces se te quejan los que están ofendidos porque ¿cómo puedes poner a los nazis negros cuando los nazis estaban en contra de los negros y estás atentando? Con lo cual da igual lo que hagas, vas a fallar. Mi opinión es que Google y en general todas las empresas californianas se preocupan demasiado por esto. La famosa frase que se le atribuye a Rockefeller de yo no sé cuál es el secreto del éxito, pero el secreto del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Bueno, pues estos están cayendo en eso. Así que dejo a un lado toda esa polémica porque es estúpida. Es estúpida por parte de las empresas y por parte de los usuarios que se quejan. En fin, el club de los ofendiditos y todo esto. Y lo dejo aparte porque quiero centrarme en lo que realmente fue el notición de Google, que creo que ya me dio tiempo a meterlo así con calzador la semana pasada, y que fue que Gemini Pro 1.5 tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens
Y Google ha dado a entender que muy pronto la va a aumentar a 10 millones porque ellos ya han hecho pruebas con los 10 millones y funciona muy bien. Esto es un salto espectacular en lo que nos va a permitir hacer un LLM. Porque tener una ventana de contexto de 1 millón de tokens, como creo que comentaba en el capítulo pasado, quiere decir que de repente le puedes meter no sé si la bibliografía completa de Tolstoy, pero casi. Y con 10 millones le puedes meter directamente toda la bibliografía completa de Tolstoy, incluso la de Dostoyevsky, para que compare, y algún cuento de Chekhov. Las posibilidades que hay de tener una ventana de contexto tan grande son espectaculares. Por ejemplo, a día de hoy, la única solución que tenemos para intentar que un LLM dé información factual sobre un campo concreto de conocimiento, por ejemplo, imagínate que tú quieres tener un LLM que responda con precisión y con rabiosa actualidad a cualquier pregunta que se le haga de finanzas. Bueno, pues obviamente los LLMs que tenemos a día de hoy pues están entrenados hasta la fecha en la que se acabó el entrenamiento. ChatGPT 3.5 estaba entrenado, me parece que hasta 2020 o por ahí, o hasta 2021, y el 4 pues estará entrenado hasta 2023, y cuando saquen el 5 estará entrenado hasta 2024 y ya está. Todo lo que pasa después, lo que estamos utilizando hasta ahora es el RAG, el Retrieval Augmented Generation. Es decir, coges información, tú por tu cuenta, me refiero, el LLM aquí no va a hacer nada. Tú como empresa o como suministrador, proveedor de servicios o lo que quieras, te buscas información por tu cuenta, en bases de datos públicas, haces web scraping, haces lo que quieras, te construyes tu propia base de datos y cada vez que un usuario haga una pregunta, tú a su pregunta le añades lo que en una búsqueda de tu base de datos parezca más relevante para esa pregunta. Y todo eso es lo que le chutas al LLM diciéndole, oye, teniendo en cuenta esta información, que es la información que tú has buscado en tu base de datos, contéstame a esta pregunta. Y ahí le pones la pregunta del usuario. Bueno, pues todo este rollo, y sobre todo la parte de tener que buscar tú en tu base de datos y tener que arriesgarte a elegir o no elegir los trozos, los chunks de la base de datos más relevantes, con una ventana de contexto de 10 millones de tokens, todo este problema desaparece porque tú podrías a cada pregunta de tu usuario meterle toda la información que tengas en tu base de datos. Ya no tienes que arriesgarte a que sea relevante o que no sea relevante. Tú métele ahí todo lo que tengas de finanzas o de código o de políticas de recursos humanos y le mandas con cada pregunta toda la información que tú tengas sobre el tema para que luego el LLM construya la respuesta. No es, a ver, asterisco sobre mi propio comentario, no es que el RAG vaya a desaparecer porque, a ver, procesar una ventana de contexto de 10 millones de tokens va a ser lento, desde luego va a ser más lento que procesar una de 1 millón y mucho más lento que procesar una de 5.000 o 10.000 tokens que puede tener ahora una pregunta, incluso una pregunta compleja. Luego el RAG va a seguir estando ahí, pero tener la posibilidad de utilizar esos 10 millones de tokens para, pues por ejemplo, para las consultas que sean muy críticas, que sean muy sensibles a cualquier error, pues oye, antes de arriesgarte a que al hacer el retrieval en tu base de datos te equivoques, le mandas toda la base de datos con esas preguntas más sensibles y te cubres las espaldas. Además de eso es que había ya esta idea de meterle en la ventana de contexto mucha información, como os podéis imaginar, no es una idea muy complicada, esto ya se había probado, pero aparte de que las ventanas eran más pequeñas, os recuerdo que la de ChatGPT 4 tiene 128.000 tokens, había un problema que no se sabía muy bien por qué pasaba, y es que los LLMs que tenemos a día de hoy son muy buenos recuperando información del principio, de la ventana de contexto y del final, pero había un fenómeno que era el lost in the middle, que es las cosas que están en el medio por alguna razón las pasaba por alto con más facilidad. Bueno, pues Google también, cuando presentó Gemini Pro 1.5, dijo que habían mejorado, no sé si solucionado del todo, pero que habrían mejorado mucho el problema este del lost in the middle. Con lo cual tienes una ventana de contexto muy grande a la que ahora, según parece, su LLM accede en su totalidad, no solamente al principio y al final, sino a toda la ventana de contexto. Esta era la gran noticia que Google se ha cargado por su torpeza a la hora de presentar cualquier cosa. Pero bueno, Google es tan grande que incluso aunque me pusieran a mí de consejero delegado, no sería capaz de hundirla, ni siquiera haciéndolo intencionadamente. Con lo cual, si yo no la hundo, el que está ahora, que es más listo que yo y que no tiene la intención de hundirla, supongo, pues tampoco lo va a conseguir. Bueno, y vamos terminando. Hoy me he alargado muchísimo, ya perdonaréis, pero la vida es así. 3 pildoritas rápidas para terminar. Todos conocemos Adobe Acrobat, el lector de PDFs. Bueno, pues Adobe ha anunciado que le ha puedo
módulo de inteligencia artificial generativa para que, cito palabras textuales de Adobe, puedas hablar con tus documentos. Es decir, le puedas pedir a la inteligencia artificial que te resuma el documento, le puedes hacer preguntas sobre cosas que tú crees que están en el documento, él te dirá si están, si no están, le puedes decir que te las extraiga, en fin. Así que ya sabéis, los que no tengáis amigos, pues a partir de ahora podéis hablar con vuestros PDFs, que ellos nunca os fallarán. La segunda pildorita es que el CEO de Deutsche Telekom, un tipo que se llama, leo aquí, Tim Hoetges, vete tú a saber cómo se pronuncia esto en alemán, en el Mobile World Congress ha dicho que su opinión, obviamente, dentro de 5 a 10 años, nadie, cito palabras textuales nuevamente, nadie usará apps en los móviles anymore. Ya nadie utilizará apps en los móviles. A ver, esto venía, para darle contexto, en una charla que él dio presentando un móvil que ha sacado Deutsche Telekom, al que han llamado el T-Phone, T de Teruel, el T-Phone, que es un móvil que no tiene aplicaciones, sino que interactúas con él con inteligencia artificial, tipo pregunta-respuesta y darle órdenes. Luego, a ver, tiene sentido que si vas a presentar un móvil que no tiene aplicaciones, tu predicción sea que esto va a ser lo normal en 5 a 10 años. A mí me parece muy optimista, cambiar hábitos es muy complicado, este tío probablemente no venga del mundo del marketing y le parezca que cambiar hábitos es más fácil de lo que es. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto. Y para terminar, Google nuevamente estará sacado del de antes, porque no, del tocho de antes, porque no tiene nada que ver. Lo dejo como última pildorita y es una buena noticia. Google no ha presentado, sino que ha avanzado que los modelos Gemini de verdad, no solamente el Nano, podrán correr sobre móviles, al menos sobre sus móviles, los Pixel, a partir del año que viene, de 2025. Porque según ellos han hecho, nuevamente, entre comillas sus palabras, grandes avances en comprimir los modelos para que se ejecuten en dispositivos personales. Así que, quién sabe, igual dentro de un año tenemos a todo un LLM, un Gemini Pro, corriendo en local en el chip de un teléfono móvil, lo cual sería un salto espectacular. Perdón por haberme alargado tanto. Bueno, perdón, tampoco sé por qué pido perdón, pues es lo que hay. Si se hace muy largo, pues lo escucháis en 2 veces, o si no, como hace la mayoría de la gente, no lo escuchéis. Porque esto de la inteligencia artificial tampoco es la isla de las tentaciones. Gran programa. El martes que viene más.